Bienvenidos una vez más a nuestro noticiario semanal de HM Televisión. La Jornada Eucarística Mariana Juvenil, GEMJ, abre oficialmente las inscripciones para su tercera edición, que se celebrará los días 10, 11 y 12 de julio de 2026 en Covadonga, bajo el lema evangélico «Haced lo que Él os diga». El encuentro, ya consolidado como una de las grandes citas juveniles católicas en España, reunirá a miles de jóvenes con el propósito de renovar su fe en la Eucaristía y su amor a la Virgen María. El anuncio ha despertado entusiasmo en parroquias, movimientos y grupos juveniles de toda España y más allá de sus fronteras. Tras el éxito de la edición anterior, que reunió a más de 1.700 jóvenes y fue descrita por los medios como una cita imprescindible para la nueva evangelización, Covadonga volverá a ser el corazón espiritual del encuentro. Durante 3 días, el Santuario Mariano Asturiano, símbolo de fe y esperanza en la historia de España, acogerá a jóvenes de entre 14 y 30 años que acudirán con un deseo común: encontrarse con Cristo en la Eucaristía y crecer en el amor a María Santísima. La organización de la GEMJ, consciente de la magnitud del evento, ha abierto ya las inscripciones para facilitar la planificación logística. En esta edición se introduce una fase previa de preinscripción en la que cada grupo debe indicar su nombre, país de origen, idioma y número estimado de participantes. No es pronto, señalan los organizadores. Hay mucho que preparar y queremos que nadie se quede sin plaza ni sin comida, como ocurrió el año pasado con quienes se inscribieron tarde. Los 100 primeros grupos inscritos disfrutarán de descuentos especiales en los servicios de alojamiento y alimentación, mientras que la inscripción general seguirá siendo gratuita, fiel al espíritu de gratuidad y comunión que caracteriza el encuentro. La organización también ha anunciado que habrá autobuses desde distintos puntos de España, aumentando las rutas respecto a años anteriores para facilitar el desplazamiento de los jóvenes. La Jornada Eucarística Mariana Juvenil nació con un propósito claro: reavivar la fe de los jóvenes en la presencia real de Cristo en la Eucaristía y fortalecer su vínculo con la Virgen María. En una sociedad donde la fe parece desvanecerse en medio del ruido y la indiferencia, la GEMJ ofrece un espacio donde la adoración, la alegría y la formación se entrelazan en un ambiente profundamente espiritual. La estructura del encuentro combina momentos de oración, talleres, catequesis, adoración eucarística, testimonios, música y espectáculos, con un estilo cercano a la sensibilidad de los jóvenes, pero sin renunciar a la profundidad del mensaje cristiano. En cada edición, miles de jóvenes dan testimonio del impacto que este encuentro tiene en su vida espiritual. Muchos regresan a sus comunidades con una fe renovada, dispuestos a llevar el Evangelio a sus entornos cotidianos. La GEMJ no es un simple evento juvenil, sino una peregrinación al corazón de la fe. Cada joven que participa se convierte en un testigo de Cristo Eucaristía para el mundo, explica uno de los coordinadores nacionales. Se prevé que miles de peregrinos lleguen nuevamente a Covadonga, acompañados por sacerdotes, movimientos y comunidades religiosas que comparten el mismo anhelo: formar una nueva generación de jóvenes eucarísticos y marianos. Comenzaremos con las noticias de interés internacional. Turquía, hallan panes de comunión de hace 1300 años. Estados Unidos, estreno de la película italiana sobre los exorcismos, Libéranos. Inglaterra, Cruzada del Rosario reúne a 2000 en las calles de Londres. Pasaremos después a las noticias nacionales. Declaraciones del presidente de Enraizados ante el veto del Congreso. Denuncian a la ministra de Sanidad por negar las consecuencias del aborto. Apertura del año jubilar del centenario de San Juan de la Cruz. Piden que la estación de tren de Ávila lleve el nombre de Santa Teresa de Jesús. Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede. Publicarán un libro con escritos de León XIV cuando era el prior agustino. Pontificia Academia Mariana alerta sobre teólogos que niegan la virginidad de María. Catequesis sobre la resurrección de Cristo y los desafíos del mundo actual. Un equipo de arqueólogos ha descubierto 5 panes que podrían ser eucarísticos con más de 1300 años de antigüedad, uno de los cuales conserva una imagen de Jesucristo en un yacimiento del sur de Turquía. Este extraordinario hallazgo tuvo lugar en Topraktepe, antiguo centro romano y bizantino conocido como Irenópolis, la ciudad de la paz, situado en la actual Karaman, en la región histórica de Anatolia. Giovanni Colamati, profesor de Historia en la Universidad CEU San Pablo y especialista en la Edad Media, explicó la relevancia de este hallazgo, especialmente porque la historia medieval es un periodo pobre de datos del que no sabemos mucho.
Los panes elaborados con cebada y datados entre los siglos VI y VIII se han conservado de manera excepcional gracias a su carbonización y al entorno sin oxígeno donde fueron encontrados. Según los investigadores, se trata de los ejemplares mejor preservados de este tipo hallados hasta la fecha en Anatolia. Uno de los panes muestra la figura de Jesucristo acompañada por la inscripción en griego «Con nuestro agradecimiento al bendito Jesús». Otros presentan relieves en forma de cruz griega. De acuerdo con el comunicado oficial del gobierno de Karaman, la figura representada corresponde a un Jesús sembrador o Jesús agricultor, una imagen distinta a la tradicional del Cristo Pantocrátor, representado en actitud majestuosa, con el Evangelio en una mano y la otra alzada en gesto de bendición. Las excavaciones se llevaron a cabo bajo la dirección del Museo de Karaman y del Ministerio de Cultura y Turismo de Turquía. Los expertos continuarán analizando los panes para obtener más información sobre su origen y su uso. El próximo 30 de octubre tendrá lugar en más de 700 cines en Estados Unidos el evento del estreno de la película italiana sobre los exorcismos Libéranos, distribuida por Goya en inglés y en español. La película documental se estrena bajo el título El triunfo sobre el mal, el combate de los exorcistas en español. Es la primera película documental sobre el diablo, los exorcismos y la victoria de Jesucristo sobre el maligno que cuenta con el patrocinio y participación de la Asociación Internacional de Exorcistas, fundada por el padre Amorth. El largometraje, con formato de docudrama, trata de responder a lo largo de 105 minutos a las clásicas preguntas que muchos se hacen sobre Satanás. ¿Quién es el diablo y cómo actúa? ¿Cuáles son sus armas? ¿Cuándo hay una verdadera posesión diabólica? ¿En qué consiste un exorcismo? ¿Quién es el exorcista? Ahondando en los distintos aspectos de la posesión diabólica y del exorcismo y mostrando tanto su desarrollo como su significado. La película incluye también algunas intervenciones del padre Gabriele Amorth. Después del estreno del docudrama, que se llevará a cabo el viernes 30 de octubre, solo en cines de Estados Unidos, se podrá disfrutar de un contenido adicional con exorcistas y expertos estadounidenses que describen en profundidad cómo protegerse del mal, el papel de María en la batalla contra Satanás y sus demonios y cómo permanecer en estado de gracia. Giovanni Ciberna, el director de esta cinta italiana, pasó hace unos años por un proceso personal de conversión a la fe católica. Un exorcista me llamó para que le ayudara a actuar como auxiliar. Yo había devorado los libros del padre Amorth, exorcista de Roma, especialmente durante el pontificado de Juan Pablo II, así que estaba preparado, sabía lo que tenía que hacer. La idea de la película nació de esa primera experiencia, relata Ciberna. Hay una gran luz que envuelve este ritual. Exactamente lo contrario de lo que se cuenta en muchas películas en las que reina un clima de terror, una impotencia del sacerdote y una fuerza extrema del demonio, casi igual a la de Dios. En el exorcismo, por el contrario, no se puede dejar de tocar con las propias manos el gran poder de Dios, de un Dios que libera y sana, explica el director italiano. Al menos 2.000 fieles participaron en la Cruzada Anual del Rosario de Reparación en Londres, un evento notablemente numeroso, signo de un renacimiento de la fe católica en Inglaterra. Participantes de todas las edades y orígenes rezaron el rosario y cantaron himnos a lo largo de la procesión de 3 kilómetros desde la Catedral de Westminster hasta el oratorio de Brompton, en Londres. Este año se celebró la 40ª Cruzada Anual de Reparación por los pecados cometidos contra el Inmaculado Corazón de María. Inspirada en las apariciones de Nuestra Señora en Fátima en 1917 y su petición de rezar el rosario diariamente por la paz y la conversión, la procesión siempre se ha celebrado el sábado más cercano al 13 de octubre, aniversario de su última aparición en Fátima. Este año, la cruzada coincidió con el mismo sábado en que el Papa León XIV presidió el jubileo de la espiritualidad mariana en la plaza de San Pedro, donde los fieles rezaron el rosario por la paz. Al dar la bienvenida a los peregrinos al oratorio de Brompton, el padre oratoniano Ronald Crichton Joby, director espiritual de la cruzada durante más de 25 años, subrayó la importancia de esta devoción y su finalidad de reparar las blasfemias contra el Inmaculado Corazón de María. Destacó su particular importancia en este momento histórico como reparación por los numerosos pecados y escándalos que abundan en el mundo actual y por los pecados de la Reforma inglesa que alejan a tantas almas de Dios.
Recordó los terribles conflictos en Gaza y Ucrania y la necesidad de reparar los proyectos de ley y enmiendas en el Parlamento contrarios a la vida y a la ley de Dios, en referencia a los legisladores de Inglaterra y Gales que recientemente votaron a favor de despenalizar el aborto hasta el nacimiento y que están intentando aprobar una ley que permita el suicidio asistido. Oremos fervientemente por la conversión de este país y también por nuestra propia conversión, para que continúe con la gracia de Dios, dijo el padre Creighton Joby. La Fundación Enraizados acudió este lunes a su cita en la Sala Clara Campoamor, donde manifestó públicamente su rechazo a la cancelación sin previo aviso ni notificación oficial del foro que tenía previsto celebrar en el Congreso de los Diputados. El evento contaba con autorización desde mayo y estuvo programado públicamente en la agenda de actos del Congreso en la Sala Clara Campoamor. Consideramos que ha sido un acto de discriminación y seguramente también de odio basado en que aquello que podríamos decir no les gusta. ¿Por qué no nos dejan debatir a los católicos y hacer nuestras propuestas?, declaró el presidente de Enraizados, José Castro Velarde. Enraizados entiende que el veto responde a motivos ideológicos y constituye una forma de discriminación hacia el pensamiento católico. No se nos ha dado ningún argumento jurídico que justifique la cancelación, lo que nos lleva a pensar que se trata de una decisión arbitraria y excluyente. Según ha explicado Castro Velarde, la Fundación mantuvo contacto con el personal del Congreso en los meses previos y no recibió ninguna comunicación oficial sobre la suspensión. La noticia les llegó, de hecho, a través de los medios de comunicación. Ante esta situación, la Fundación ha anunciado que presentará las correspondientes acciones legales, tanto en el ámbito civil como penal. También se iniciaron trámites cautelares ante el Tribunal Supremo, aunque estos no pudieron avanzar debido a la falta de una notificación formal por parte del Congreso, lo que agrava, según la Fundación, la falta de transparencia en el proceso y provoca una absoluta indefensión. Por otra parte, el foro, lo que la fe católica aporta a España y Europa, tuvo lugar en un hotel cercano al Congreso de los Diputados, donde se desarrolló como estaba previsto, con la asistencia de todos los invitados y la sala repleta con lleno absoluto. La Fundación de Abogados Cristianos ha presentado una denuncia penal por imprudencia grave y prevaricación administrativa contra la ministra de Sanidad de España, Mónica García, por negar las consecuencias del aborto. García afirmó recientemente que el síndrome posaborto no existe y lo calificó como un bulo, motivo por el que la Organización de Juristas considera que la ministra podría haber incurrido en un delito contra la salud pública por imprudencia grave, así como en un delito de prevaricación administrativa. Para abogados cristianos, omitir los riesgos del aborto viola el deber de información veraz en materia sanitaria y expone a las mujeres a decisiones desinformadas que pueden dañar su salud, según ha explicitado en un comunicado remitido a los medios este martes 14 de octubre. García hizo estas declaraciones en la presentación de un sitio web apoyado por el Gobierno que pone a disposición de las mujeres información favorable al aborto provocado. Frente a esta iniciativa, las organizaciones provida impulsaron el sitio web quierosermadre.org, en el que se ofrece información de ayuda a la mujer embarazada en riesgo de aborto. En la denuncia presentada ante la Fiscalía contra la ministra se citan varios informes científicos que confirman las secuelas físicas y psicológicas del aborto en mujeres e incluye una sentencia de la Audiencia Provincial de Oviedo confirmada posteriormente por el Tribunal Supremo que condena a la Asociación de Centros de Aborto, ACAI, por publicidad engañosa al ocultar las posibles secuelas. Entre las conclusiones de los estudios aportados está que las mujeres que han padecido un aborto experimentaron un riesgo 81% mayor de problemas de salud mental y que la tasa de suicidio después de un aborto fue 3 veces mayor que la tasa general de suicidio y 6 veces mayor que la del nacimiento. Asimismo, se alerta de que las mujeres que abortaron tuvieron un riesgo 2 veces mayor de ingresos hospitalarios por trastornos mentales, depresión, ansiedad, abuso de sustancias, en los 5 años posteriores, especialmente en menores de 25 años, entre otras consecuencias. La Orden del Carmelo Descalzo se prepara para conmemorar a partir del próximo mes de diciembre los centenarios sanjuanistas.
el tercer centenario de la canonización de San Juan de la Cruz, 1726, y el primer centenario de su declaración como doctor de la Iglesia, 1926. Será un año jubilar cargado de memoria, espiritualidad y cultura, en que el pueblo cristiano y la sociedad podrán redescubrir la actualidad de un místico que sigue siendo faro para creyentes, poetas y buscadores de sentido, explican desde la Orden del Carmelo Descalzo. El inicio solemne del año jubilar sanjuanista tendrá lugar el sábado 13 de diciembre de 2025 en la Iglesia Sepulcro de San Juan de la Cruz de los Carmelitas Descalzos en Segovia, donde reposan sus restos. La clausura se celebrará el sábado 26 de diciembre de 2026 en la ciudad de Úbeda, donde el santo entregó su vida y donde se conserva una memoria viva de su muerte. Para favorecer la participación de fieles y peregrinos, se han designado como templos jubilares los siguientes: Diócesis de Ávila, Parroquia de San Cipriano de Fontiveros, cuna de San Juan de la Cruz, Basílica de Santa Teresa de Jesús en Ávila e Iglesia Conventual de las Carmelitas Descalzas de Duruelo, Blasco Millán. Diócesis de Jaén, Iglesia Oratorio del Convento de los Carmelitas Descalzos de Úbeda. Diócesis de Segovia, Iglesia de los Carmelitas Descalzos en Segovia, donde se encuentra el sepulcro del santo. El lema elegido para acompañar este acontecimiento es: la esperanza tanto alcanza cuanto espera, frase tomada de uno de los poemas de San Juan de la Cruz. La primera gran imagen de estos centenarios es el cartel oficial, obra de Manuel García Villacañas, pintor ubetense. En él se representa a San Juan de la Cruz de cintura para arriba, con el hábito completo, en una pose serena y recogida. El rostro, trabajado con precisión, transmite humanidad y cercanía, recordando que los santos fueron personas de carne y hueso que alcanzaron la plenitud en su relación con Dios. En sus manos sostiene un crucifijo barroco del convento de Úbeda, iluminado por una cruz blanca que subraya la centralidad de Cristo en su vida y misión. El abulense Antonio Sierra, de 89 años, impulsa una campaña para que la estación de tren de Ávila en España lleve el nombre de Santa Teresa de Jesús, reformadora del Carmelo. De origen abulense, Sierra ha pasado 40 años de su vida trabajando en Francia, Reino Unido e Irlanda, país en el que fundó el Instituto Cultural Español, hoy transformado en el Instituto Cervantes. A lo largo de sus años fuera de España, siempre le sorprendió lo mucho que se oía hablar de Santa Teresa de Ávila, en especial en Irlanda, donde incluso se hicieron varios programas de televisión a finales de los años 60. Jubilado hace 20 años, vive en la cálida Málaga, al sur de España, pero no olvida el frío y las nieves de su Ávila natal, ni su devoción por Teresa de Cepeda y Ahumada, doctora de la Iglesia, lo que le ha llevado a pedir el cambio de nombre de la estación ferroviaria de la ciudad castellana. Antonio Sierra se dirigió en primer lugar al Ministerio de Transportes, cuya primera respuesta fue positiva, pero solo a medias, pues afirma que le dijeron que los gastos asociados al cambio de nombre correrían a su cuenta. En segunda instancia, se dirigió al Ayuntamiento de Ávila para que asuma el proyecto, así como a los diferentes grupos políticos para recabar su respaldo. De manera verbal, todos lo han hecho, aunque solo el Partido Socialista Obrero Español, PSOE, me ha dado el apoyo por escrito. Sin embargo, puntualiza Sierra que el alcalde Jesús Manuel Sánchez Cabrera, perteneciente al partido político español XAV por Ávila, no le ha dado todavía acuse de recibo. Por otro lado, algunas instituciones y personas a título particular ya han notificado al Ayuntamiento de Ávila su respaldo al proyecto de Antonio Sierra. La Orden de San Agustín y la Librería Editorial Vaticana han anunciado la publicación de un libro inédito del Papa León XIV, Robert Francis Prevost, Orden de San Agustín, titulado Libres bajo la Gracia, Escritos y Meditaciones, 2001-2013. La presentación del volumen se hará en el marco de la Feria del Libro de Frankfurt, Alemania. El libro recogerá por primera vez los escritos del actual pontífice durante su periodo como prior general de la Orden Agustiniana, ofreciendo a los lectores una mirada más cercana a su espiritualidad, según el comunicado. Se incluirán reflexiones, meditaciones, homilías e intervenciones, todas impregnadas de la espiritualidad agustiniana característica del hoy pontífice. El libro será publicado en lengua italiana en la primavera de 2026, aunque también habrá versiones en español y en inglés, según confirmó la Librería Editorial Vaticana. El padre Joseph Lawrence Farrell, Orden de San Agustín, actual prior general de la Orden Agustiniana, comentó:
Este libro, que recopila muchas de las comunicaciones del entonces prior general Robert Francis Prevost, Orden de San Agustín, ofrece una panorámica de algunos de los temas importantes desarrollados durante sus años al frente de la Orden de San Agustín. El presidente de la Pontificia Academia Mariana Internacional, PAMI, Stefano Cecchín, Orden de Franciscanos Menores, señaló que hay ciertos grupos, incluso dentro de la Iglesia, en el ámbito teológico y bíblico, que niegan el dogma de la virginidad de María. Hay teólogos y biblistas que están diciendo que la virginidad de María es un mito, y esto es muy peligroso porque los padres judeocristianos, los padres de la Iglesia e incluso el mismo Corán defienden la virginidad de María, aseguró el religioso. La PAMI, que depende directamente de la Curia Romana, tiene el encargo de coordinar a todos los estudiosos y sociedades mariológicas de todo el mundo, tanto científicos como devocionales. En su día a día encuentran dificultades, sobre todo con las sectas protestantes, pero también con ciertos grupos, incluso dentro de la propia Iglesia, tanto los abiertos como los cerrados, los que ven a María como algo opcional, cuando en realidad María forma parte de la dogmática. El franciscano, experto en Mariología y en la historia del dogma de la Inmaculada Concepción, explicó que la figura de María ha sido siempre objeto de los ataques del maligno, especialmente por su papel en la economía de la salvación. El diablo trabaja mucho, lo he visto muchísimo, sobre todo contra la Inmaculada Concepción. Soy un experto en la historia de la Inmaculada Concepción y veo cómo sigue atacando a la figura de María y en este momento la está atacando dentro de la Iglesia con aquellos que, por ejemplo, dicen que María no es virgen, aseguró. Cecchín recordó que desde su perspectiva bíblica y teológica, María ocupa un lugar único en la historia de la salvación como Madre de Dios y figura de la Iglesia. Según explicó, su papel no se limita al pasado de la Encarnación, sino que continúa siendo activo en la vida espiritual de los creyentes. En la audiencia general de este miércoles 15 de octubre de 2025, celebrada en la Plaza de San Pedro, el Papa León XIV ha recordado que las catequesis del año jubilar han recorrido la vida de Jesús desde el nacimiento a la muerte y resurrección, lo que ha permitido que la peregrinación en la esperanza encuentre su fundamento firme, su camino seguro. En esta última parte del itinerario, ha señalado, dejaremos que el misterio de Cristo, que culmina en la resurrección, libere su luz de salvación en contacto con la realidad humana e histórica actual, con sus preguntas y sus desafíos. León XIV ha descrito la existencia humana como una situación paradójica en la que las personas quisiéramos ser felices, pero es muy difícil conseguirlo de forma continuada y sin sombras. En el fondo sentimos que siempre nos falta algo, ha afirmado. Sin embargo, ha recordado que no hemos sido creados para la falta, sino para la plenitud, para disfrutar de la vida y de la vida en abundancia, evocando las palabras del Evangelio de San Juan. He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Juan 10:10. Según el Papa, la plenitud que anhela el corazón humano no se encuentra en los roles, ni en el poder, ni en el tener, sino en la certeza de que alguien se hace garante de este impulso constitutivo de nuestra humanidad. Esa certeza, ha dicho, coincide con la esperanza y ha distinguido entre esperanza y optimismo. El optimismo nos decepciona, mientras la esperanza promete y cumple. Finalmente, León XIV ha concluido que el resucitado garantiza la llegada, nos conduce a casa donde somos esperados, amados, salvados. De la resurrección de Cristo, ha afirmado, brota la esperanza que nos hace gustar anticipadamente, no obstante las fatigas de la vida, una quietud profunda y gozosa, aquella paz que Él solo nos podrá dar al final sin fin. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado.